Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. Life's journey brings constant change filled with exciting surprises and grand challenges. And with its spaciousness, power, and style, the Toyota Grand Highlander is more than a vehicle. It's your partner in embracing all life throws at you. From the spacious adult-sized third row to seating for up to 8 passengers, the Toyota Grand Highlander is up for every grand challenge. Learn more at toyota.com/Grand Highlander. Toyota, let's go places. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca en Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Lahore es la capital y ciudad más grande de la provincia de Punjab y segunda más grande de todo Pakistán. También es la 27ª ciudad más grande del mundo, con una población de más de 14 millones de habitantes, de los cuales 40% son menores de edad, lo que la clasifica como una ciudad de jóvenes. Es aquí, en Lahore, donde sucede la historia que les traigo esta semana. De los primeros años de Javed Iqbal se sabe poco. Se cree que nació en 1961. Fue el sexto de 8 hijos y creció en la ciudad de Lahore. En el 78, cuando aún era un estudiante, inició un negocio relacionado a la reutilización de acero. Su padre le compró una villa en el área de Shadbagh que compartía con otros jóvenes. Los primeros registros delictivos que se tienen de su vida son una serie de acusaciones por abuso sexual en 1985 y 1990, aunque nunca fue declarado culpable de alguno de estos cargos. En 1999, envió una carta a la policía que contenía su confesión por el asesinato de 100 niños en el último año. El documento incluía detalles sobre los crímenes, como que él había estrangulado a los menores, desmembrado sus cuerpos y puesto en contenedores de ácido para desaparecer los restos, los cuales después desechaba en un río local. La confesión escrita hizo que la policía se presentara en el domicilio, donde encontraron manchas de sangre en paredes y piso, así como 2 contenedores con los restos de 2 menores de edad. Además, encontraron fotografías de todos los niños que había confesado asesinar, así como zapatos y ropa de los menores. Pero Javed no estaba en su casa. En la carta, él confesó que, en un periodo de 6 meses, había atraído a sus víctimas, la mayoría niños de la calle,
de entre 6 y 16 años de edad a su casa. Agregó que los crímenes eran una venganza contra la policía, ya que lo habían golpeado, agredido, después de sus arrestos. Él alegó que había asesinado a los niños para destacar la situación que vivían estos en la calle. En su domicilio, la policía encontró que Javed mantenía un registro preciso de cada una de sus víctimas, incluidos nombres, edades y fotografías. También registró el costo exacto de deshacerse de cada uno de ellos. Cito, en términos de gasto, incluyendo el ácido, me costó 120 rupias borrar a cada víctima. Esto equivalía a aproximadamente $2.40. Además, las autoridades pensaron que las víctimas fueron abusadas sexualmente. La policía inició la búsqueda de Javed, una de las cacerías más grandes desplegadas en Pakistán. Pasaron días sin poder encontrarlo. Finalmente, el 30 de diciembre, el sospechoso se presentó voluntariamente en uno de los diarios más importantes de la ciudad para entregarse por la serie de crímenes que había cometido. Él dijo haber acudido al diario en lugar de la policía por temor por su propia vida. Javed fue remitido a las autoridades y detenido inmediatamente. Padres de niños desaparecidos reportados fueron llamados para identificar las fotografías y ropa encontradas en la casa del acusado. La mayoría de las víctimas fueron identificadas, pero no se pudieron recuperar ninguno de los cadáveres. Javed fue llevado a juicio en marzo del 2000. Durante el acusado se retractaría de su confesión, pero con toda la evidencia encontrada, no importaría. El fiscal asignado, además de presentar toda esta evidencia, llevó a testificar a 2 personas que aseguraron ver al acusado en compañía de algunos de los niños reportados como desaparecidos. El proceso despertó fuertes emociones entre la gente de Pakistán, un país donde los casos de asesinos seriales son muy raros. El único caso similar fue uno sucedido a mediados de la década de los 80. Decenas de personas fueron asesinadas en misteriosos ataques nocturnos. La policía sospechaba de un grupo de personas al que llamaban Hammer Group, Grupo Martillo. Los atacantes entraban en casa de sus víctimas y las asesinaban golpeándolas en la cabeza. Nunca detuvieron a algún sospechoso. Regresando a nuestra historia. Durante el tiempo que duró el juicio, los padres de los niños y jóvenes desaparecidos realizaban vigilias afuera del jurado, mostrando sus sentimientos ante el acusado y exigiendo la pena de muerte. El juez que precedió el proceso lo declaró culpable por los 100 cargos y la sentencia fue brutal. Recibió una condena de 700 años en prisión, 7 por cada una de sus víctimas. Pero eso no fue todo. El juez ordenó que Javed sufriera un destino similar al de sus víctimas. El culpable sería ejecutado públicamente en un parque en el este de la ciudad. Los padres de las víctimas estarían presentes para observar la aplicación de justicia. Javed moriría en la horca. Después, su cuerpo sería cortado en 100 piezas, las cuales serían puestas en ácido hasta desintegrarse, usando la misma fórmula
descrita por él en su declaración. Una vez que la sentencia fue dictada, Javed se declaró inocente de todos los cargos. Sus abogados iniciaron una apelación al veredicto. La defensa argumentó que probarían que el juicio había sido muy dudoso. Durante el acusado declaró solo haber sido testigo de los asesinatos. Agregó que la carta que había entregado tenía como objetivo solamente servir como mensaje para los padres de los niños desaparecidos, a quienes acusó de negligencia por no cuidar de ellos. Algunas de las víctimas del asesino habían desaparecido por varias semanas antes de que fueran reportados. La mayoría de la gente se mostró a favor de la sentencia. Una persona entrevistada declaró, cito, "Con esta decisión, el público está tranquilo y sabe el verdadero valor de la vida humana". Hasta ese momento, no se tenía registro de un caso similar, y sería la primera sentencia de ese tipo en Pakistán. Pero también hubo quienes se opusieron al castigo. El Consejo de Ideología Islámica, un grupo religioso, dijo que la sentencia significaría profanación del cuerpo, algo que va en contra de las enseñanzas del Islam. Además, la ejecución no sería una decisión definitiva, ya que no existen leyes que permitan a una persona ser ahorcada en público. El fiscal demostró su apoyo a la sentencia, ya que dijo, cito, "Javed no es un hombre, sino una bestia". Durante el juicio, se señalaron a 3 jóvenes que vivían con Javed y cuál había sido su involucramiento en los crímenes. Todos fueron encontrados culpables. Sajid, de 17 años, fue declarado culpable en 98 cargos de asesinato y condenado a 686 años de prisión y sentenciado a pena de muerte. Nadim, otro de los involucrados, fue declarado culpable en 13 cargos de asesinato, condenado a 142 años de prisión y pena de muerte. Finalmente, Sabir, de solo 13 años de edad, recibió una pena de prisión de 42 años. Fue el único de los acusados en no recibir la pena capital. Los 3 jóvenes eran usados por Javed para atraer a sus víctimas. Poco tiempo antes de que llegara la fecha de ejecución, en octubre del 2001, Javed y uno de sus cómplices, Sabir, fueron encontrados muertos en sus celdas. A pesar de existir indicios de acto criminal, las muertes fueron oficialmente decretadas como suicidios. Autoridades de la prisión informaron que los condenados habían ingerido dosis letales de veneno. Al realizarse una investigación, no se pudo comprobar de dónde habían obtenido el veneno. 6 de los guardias de la prisión fueron suspendidos de su puesto. El abogado defensor de Javed declaró que sospechaba que su cliente había sido asesinado por las autoridades de la prisión. Agregó que él le había enviado mensajes advirtiéndole que temía por su vida, que temía que los guardias lo iban a matar. La carta que envió al abogado se encuentra en el registro del caso que estaría revisando la apelación a su sentencia. También agregó que inicialmente le indicaron que su cliente había saltado por una ventana y que después la historia había cambiado. En el 2024, Farhan Kamrani escribió un artículo titulado Interpretación psicoanalítica de los asesinatos de Javed Iqbal, publicado en el Journal of Professional and Applied Psychology. El documento
ofrece un estudio del caso psicoanalítico sobre el asesino serial. Utilizando fuentes secundarias como reportajes de noticias y entrevistas, Kamrani examina el perfil psicológico de Iqbal a través de un enfoque freudiano, enfocándose en conceptos como el ello, yo, superyo y el instinto de muerte. El documento, de manera resumida, menciona lo siguiente. Los principales hallazgos identificados son: perfil psicosexual. Iqbal es caracterizado como un pedófilo homosexual, con un impulso sexual dominante. Sus acciones sugieren una falta de superyo, lo que le permitió buscar la gratificación de sus impulsos sin restricciones. Evento desencadenante: una agresión sufrida por parte de un masajista o la policía fue identificada como el incidente que intensificó el instinto de muerte de Iqbal, llevándolo a una fantasía de venganza que culminó en los asesinatos seriales. Deseo de fama: un deseo preexistente de notoriedad se amplificó después del asalto, motivando a Iqbal a documentar meticulosamente sus crímenes y presentar pruebas a los medios de comunicación, lo que indica un rasgo megalomaníaco. Rasgos psicopáticos: el estudio concluye que Iqbal exhibía signos de psicopatía, incluyendo necesidad de dominio, falta de remordimiento y comportamiento manipulador. Kamrani proporciona una perspectiva psicológica de los crímenes de Iqbal, enfatizando factores psicodinámicos internos por encima de explicaciones sociológicas externas. El artículo contribuye a la comprensión de la compleja interacción entre la psicopatología individual y el comportamiento criminal. Esta fue la historia del asesino serial Javed Iqbal. Parents of twins, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. This episode is brought to you by Netflix. 3 couples, 4 vacations, a lot to unpack. Watch The 4 Seasons, a new series starring comedy favorites Tina Fey, Steve Carell, Will Forte, Coleman Domingo, and more in a hilarious and heartfelt love letter to long-term relationships. Based on the original Alan Alda film. Watch The 4 Seasons, streaming now only on Netflix. Antes de terminar el episodio de esta semana, quiero contarles sobre la película Sinners, Pecadores, que recién vi. La cinta está dirigida por Ryan Coogler, conocido por sagas como Black Panther y Creed. Protagonizada por su actor principal favorito, Michael B. Jordan, acompañado de Delroy Lindo, Hailee Steinfeld y el debut actoral de Miles Catton. La historia sigue a los hermanos gemelos Smoke y Stack, ambos interpretados por Jordan, quienes en 1932 regresan a su pueblo natal en el estado sureño de Mississippi. Los hermanos llegan con el plan de establecer un juke joint, un club de música, un establecimiento donde servirían bebidas alcohólicas, alimentos, y los asistentes podrían bailar con música de blues en vivo. Desde su llegada, los hermanos se reencuentran con personajes de su pasado, algunos entrañables. Entre estos se encuentra Sammy Moore, interpretado por Miles,
primo de los gemelos e hijo del pastor de la iglesia de la localidad, quien cuenta con un increíble talento musical. Siendo el acto principal del lugar, se dedican a juntar a otras personas que les ayudarían a poner en marcha su negocio. Pero una vez que lo hacen, se enfrentan con una amenaza que va más allá de lo que podrían haber esperado. La cinta, clasificada dentro del género del terror, mezcla elementos de realismo mágico, drama musical y crítica social. Hablando primero de la música, es increíble. El blues que podemos escuchar está ambientado en la época, pero además usa elementos de otros géneros y ritmos. Segundo, los temas de crítica social. Algunos sutiles, otros mucho más obvios, hablan del racismo, legado cultural y resistencia de la cultura afroamericana. La película ha sido todo un éxito, tanto en taquilla, recaudando más de $160 millones, haciéndola una de las cintas originales más exitosas de la década. Tanto en las críticas, las cuales han sido muy favorables. IMDb la calificó con un 8.2 y Rotten Tomatoes con un 98% de aprobación. No se la pierdan, se la recomiendo ampliamente. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.